Cinematic. Soy Diego Marqueta, consultor y formador en comunicación y presentaciones. Bienvenidos a Cinematic, un espacio en el que hablamos sobre comunicación interna y externa en los ámbitos de la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, el arte, la tecnología. Hoy lo digo de una manera diferente, en otro orden, porque ya sabéis que el acrónimo es MATIC, de ahí lo de Cinematic, que alguno me habéis preguntado. Hoy estamos con José Luis Hinojés, que es director de Marketing 4.0 e inteligencia comercial en nada más y nada menos que Navantia, un astillero que se dedica a hacer buques de guerra, submarinos, sistemas de defensa, pero lo mejor de todo es que nos lo cuente el propio José Luis. Muy buenas, José Luis, ¿cómo estás? Hola, Diego, encantado de estar contigo. Genial. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Quién soy? Pues te lo voy a contar por lo que hace diferente, ¿no? Porque contarte lo que tengo en común con otros pues no va a aportar gran cosa. Soy un ingeniero naval, como tú has dicho, que hace ya muchos años, y fruto de su inquietud, pues empezó, por ejemplo, entró en la escuela de navales y viendo que aquello era más complicado de lo que uno se había previsto y que lograr objetivos requería bastante más esfuerzo, pues le dio la cosa de decir, voy a ponerme un objetivo que consiga cumplir, a ver si así me animo en la parte de estudios, y empecé a correr maratones. Años después y maratones después, acabé la carrera y por cosas del destino acabé en Cádiz, trabajando en el astillero de Navantia en San Fernando y Puerto Real, primero en San Fernando y luego tanto en San Fernando como en Puerto Real. Y pues por cosas del destino y por ser una persona que le gustaba la música y le gustaba el teatro, pues terminé actuando en una chirigota. ¡Toma ya! Después de ¡Toma trabajar... ya! Yo sabía que muy normal no eres, porque has empezado hablando en tercera persona, o sea, como el diablo. Ya sabes que el diablo habla de sí mismo en tercera persona. Y yo digo, ostras, esto promete. Y ahora digo, de momento ya, bien, eres una persona normal, has seguido en primera persona, pero ¡zas! Chirigota. Tienes toda mi atención. Ya centrándome en mi carrera profesional, pues también es un poco diferente a lo habitual, ¿no? Yo entré en el astillero con una beca de fin de carrera, trabajando en el área de producción, tocando barco, haciendo barco. Y tuve la fortuna y aprendí mucho con el trabajo que hice de poder coger un proyecto desde el principio, la construcción de un buque desde el principio. En este caso, además, era un buque pequeño de fibra de vidrio, lo cual me permitió en poco tiempo ver el proceso entero, y cuando luego me tuve que enfrentar a buques más complicados, el proceso era el mismo, pero llevaba mucho más tiempo, pero por lo menos la idea general la pude coger en el primer año y medio de trabajo, ¿no? Posteriormente, después de pasar unos pequeños meses fuera de Navantia en una empresa privada, en una empresa de ingeniería, se llama Avance, ya me contrató Navantia directamente, pero el cambio fue que entré al área de ingeniería. Y pasé en el área de ingeniería, en el astillero, 7 años como director de proyecto. Después de, entre las dos épocas, 9 años al final viviendo en Cádiz, con cierta pena, porque reconozco que me había encontrado mi sitio, volví a Madrid, que es de donde soy natural, y me moví del área de ingeniería al área comercial. Cuando yo di ese salto fueron intereses personales, mi vida personal en ese momento, la que ahora es mi mujer, entonces era mi novia, estaba en Madrid, yo estaba en Cádiz y yo podía venir a Madrid sin tener que cambiar de empresa. Ella, para irse a Cádiz, tenía que darse en paro y buscar trabajo en una provincia en la que no es fácil, ¿no? Pero en aquel momento a mí, de la parte profesional, nada me llamaba especialmente del área comercial. En el área de ingeniería estaba muy a gusto. Pero me encontré con que fui descubriendo poco a poco que mis habilidades o mis capacidades lucían mucho mejor y mucho más en el área comercial que en el área pura de ingeniería. ¿Para qué te dedicas al área comercial en el mundo naval? Pues yo siempre he dicho que es rara avis encontrar un ingeniero que tenga habilidades sociales y de comunicación. Y las digo juntas porque creo que si no tienes habilidades de comunicación difícilmente vas a poder tener habilidades sociales,
Al revés, sí, Sí. puedes tener habilidades sociales, pero luego darles patadas en la boca con permiso. Entonces, para mí, que me gusta la comunicación, me gusta el trato con la gente, me gusta las relaciones, el área comercial me hizo aprender mucho, me hizo sentirme muy a gusto y me llevó también a otra cosa que me gusta mucho y que no a todos los ingenieros les gusta, no es una crítica, es totalmente respetable, que es el reinventarte o enfrentarte a un escenario nuevo cada día. En el área de ingeniería, aunque tienes tus sorpresas, pero estás todo dentro de un escenario más controlable. Cuando te mueves al área comercial, aquí no hay 2 días iguales y no hay 2 acciones iguales y no hay 2 clientes iguales y no hay estás en constante alarma y alerta porque siempre va a venir algo nuevo que no te esperabas. Claro, porque tienes que estar adaptando, por una parte utilizando los roles, utilizando las rutinas, los estándares comerciales que sean marca de la casa, imagino, pero por otra parte tendrás que estar reinventándote en la relación con ellos porque, claro, tú tratas con gobiernos, tú tratas con entidades muy grandes, lo cual es claro. ¿Cómo se vende un buque de guerra? Qué gran pregunta, sobre todo porque debo reconocer, y no va a sonar bien esto, pero ahora os lo explico, debo reconocer que no he vendido nunca uno, así que no te puedo contar cómo se vende. Pues cuando vendas uno nos lo dices. Pero bueno, el no haber vendido nunca uno también es parte de la clave de esta historia, ¿no? Estos proyectos son tremendamente complejos, los periodos de maduración de nuestras ofertas son enormes, pueden estar de media en 5 o 6 años desde un contacto inicial hasta que consigues que algo se firme. Los periodos de negociación, incluso cuando ya has sido elegido como el adjudicatario preferente, los periodos de negociación pueden ser muy largos, involucran abogados, financieros, muchos ingenieros, por supuesto, ingenieros de todas las especialidades, pero en cualquier caso es verdad que ¿cómo se vende un barco de guerra? Pues para empezar, involucrando a equipos muy grandes, tanto en tu equipo como en el equipo que va a estar enfrente valorándote, como en los equipos contra los que compites. Y para conseguir el éxito en ese escenario, la comunicación es principal y principal herramienta para todo. No solo para aprender o poner tu propuesta en valor, sino para conseguir que tu equipo entienda bien cuál es la estrategia, qué es lo que queremos hacer, qué mensajes hay que utilizar, que todos se alineen, que todos colaboren. Son procesos en los que siempre las fechas de entrega acaban siendo un peso importante y pueden surgir sus fricciones. Entonces es fundamental también la comunicación y el cuidado dentro del propio equipo para conseguir que esas fricciones no se vuelvan en tu contra. Y luego el juego de comunicación también en cuanto a competencia, y ahí entra casi en el otro área de mi responsabilidad, en la inteligencia comercial, ¿no? El ser capaz de detectar qué están haciendo los otros, cómo tú te tienes que diferenciar de los otros, defenderte de posibles ataques que te vengan de los otros, que ocurren, no ataques que salgan a decir Navantia es una porquería, pero que... Vale, es que dices ataque, estamos hablando de buques de guerra, y yo no sé, esto es una de dos, o me estás hablando de hundir la flota por computador, o es que me estás hablando de un cañoneo en condiciones. No, son cosas vale. del estilo, y te pongo un ejemplo, ¿no? Cuando Navantia el año pasado, una fragata que nosotros habíamos construido para la Armada Noruega, tiene un accidente que en nada es achacable a un defecto de construcción, de diseño o nada parecido, pues en aquellos lugares en los que estábamos participando en concursos de fragatas, pues esa noticia tuvo una difusión importante. No digo que fuera nuestra competencia, no lo digo directamente porque desde luego no lo sé ni me atrevería a acusar a nadie de esto, pero es verdad que en un escenario en el que todo el mundo estaba muy pendiente de qué pasa con las fragatas, viene una noticia que se vuelve en tu contra y que tienes que saber manejar de alguna manera. Jolín. Oye, tú tienes un equipo con el que trabajas en el punto de vista, tanto en el comercial como en el punto de vista de la comunicación. Yo entiendo que vosotros estáis trabajando en el máximo nivel posible en el mundo naval. Tanto es así que, si no me equivoco, Navantia también trabaja en reparaciones de yates de lujo y demás, ¿no? Es decir, que tanto vosotros como vuestros competidores estáis en el máximo nivel. Entonces, mi suposición es que la diferencia entre la oferta de Navantia y la oferta de otra empresa
puede estar en no sé qué armamento te cabe, puede ser en cuántos cañones puedes tener, no sé si esto es en plan Espronceda, con 10 cañones por banda, no lo sé, no sé si esto es muy anticuado, ¿no? Pero me gustaría saber en qué grado la parte emocional, cuando te estás reuniendo con el ministro de Defensa de tal país, cuando tú estás pues con Australia, que trabajáis mucho, ¿no? Cuando tú estás trabajando con alguien que dice, a ver, ¿yo por qué tengo que confiar en un astillero que ni siquiera es de mi país? Es más, ni siquiera es de mi continente. ¿Hasta qué punto el factor emocional y el factor de cómo tú le haces sentir a la otra persona con la manera en que le presentas el proyecto hace que ganes o no ganes el contrato? Para mí es fundamental. Es fundamental y en el mundo de defensa, en el mundo de los astilleros, nunca el marketing ha sido algo a lo que se le haya prestado demasiada atención, pero poco a poco creo que nos estamos dando cuenta de que cada vez es más importante. Este tipo de proyectos son proyectos de una cantidad de dinero enorme para empezar, que tienen un poder tractor sobre la industria y sobre la generación de empleo mucho mayor que otras industrias, incluso mayor que la aeronáutica o la de automoción, por ejemplo. Entonces, un contrato de este tipo tiene muchos impactos y muchas derivadas más allá de que tu producto sea más o menos bonito, más o menos barato, o incluso que tu gobierno tenga mejores o peores relaciones con el gobierno que te va a comprar. Además, al final, yo siempre digo que en los barcos, en el mundo de defensa, nos movemos en un concepto de marketing diferente. Yo soy director de marketing desde hace 1 año y medio y cuando llegué al puesto ya no tenía formación de marketing, tenía preocupación por el marketing más que otros, pero no tenía formación específica, ¿no? Entonces empecé a aprender y a empaparme de cosas que pasaban alrededor y descubrí rápidamente los conceptos que tanto maneja la gente de marketing del C2C o el B2B y en poco tiempo descubrí que nosotros somos un concepto adicional que generalmente nadie menciona y que nos hemos inventado, que es el B2G. Nosotros somos una empresa que además somos pública, con lo cual esa primera B tiene una componente G importante, pero quien nos compra el material de defensa es un gobierno. O sea, entonces, business to government. Business to government, correcto. Toma ya, pedazo de neologismo que os habéis marcado los de Navantia. Eso tiene unas implicaciones muy importantes porque yo me pongo, en cualquier cosa de comunicación yo creo que es fundamental poder ponerte en los pies del que tienes enfrente, en la piel del que tienes enfrente y entender por lo que él está pasando. Entonces, un político de muy alto nivel que va a tener que salir a decir acabamos de dar un contrato de X mil millones de euros a una empresa de otro país, solo con ese mensaje va a perder votos, con lo cual solo con ese mensaje, esa herramienta en su mano, no va a darte un contrato. Tienes que darle otras herramientas que le permitan, al final los políticos obviamente se mueven mucho por el voto que gane o pierda, pues le tienes que dar otros mensajes. Y si sabes solamente mucho. Lo dejas en mucho solamente. Estaba siendo bueno por si alguno no se escucha. Bah, aquí solo hay una regla y es el no cortarse. Así que tú larga. Entonces, necesitas saber que otras cosas juegan un papel, ¿no? Por ejemplo, si sabes que en ese país tienen un astillero, quieren revitalizarlo, es un astillero que lleva mucho tiempo cerrado sin producir nada, pues tienes que jugar y posicionarte para que eso sea verdad. Y no solo que sea un mensaje muy bonito que le cuentas, sino que sea creíble y que sea verdad. La comunicación de algo que no es creíble es la peor que puedes hacer, porque es la que más rápido se va a volver en tu contra y la que peores consecuencias te va a dar. Entonces, lo primero es que tienes que ser creíble porque tiene que ser verdad lo que vas a hacer, no porque lo vistas muy bonito. Lo que pasa es que yo te puedo preguntar cuáles son esas habilidades que hace falta. Lo que pasa es que te lo pregunto a ti, que eres una persona que haces tantas cosas y tan diferentes, tú a lo mejor empiezas a pedirnos al resto de ingenieros que sepamos hacer de todo. Para empezar, eres ingeniero naval, o sea, tú seguro que eres la joyita de tu familia, ¿eh? Entonces, bueno, José Luis es ingeniero naval, eso ya es como los Teleco, que decía en el podcast anterior con César Franco. Siempre los Teleco tienen ese aura, ese tal. Los que solo somos industriales, pues ¿qué le vamos a hacer? Eso sí, no sabemos todos los precios de la cafetería, ¿eh? Eso... cada uno tiene un valor. Entonces, tú eres una persona que además eres todo un dramaturgo, o como mínimo de teatro improvisado, lo llevas ahí, que de eso cuéntanos, porque seguro que algo te ha venido bien. Pero es que además eres chirigotero.
Con Sí, lo cual, efectivamente. claro, te dices, todo esto sirve para vender buques de guerra cuando vendas uno, ¿vale? Todo esto sirve para desarrollar una estrategia comercial en Navantia. Seguramente sí. Pero quiero decir, no creo que sea necesario todo esto. Tú verás en tu equipo a lo mejor ciertas carencias en algunas personas porque son muy ingenieros y poco comunicadores, pero luego nos vamos al otro lado, que eres tú que tienes todas estas tablas. Entonces, ¿cuál es ese punto medio y qué es lo que te ha ayudado a ti? Todas estas virtudes que tienes. Bueno, para empezar, decías el aura de los telecos y tal. Va a haber compañeros de profesión que me van a correr a gorrazos después de lo que voy a decir. Pero bueno, en su día se decía, y seguimos diciendo muchas veces, el que vale, vale y el que no pana vales. Dicho lo cual, creo que sí que hay algo, y en eso sí que creo que es una de las fortalezas de las que salíamos, por lo menos en mi época de la escuela de navales, ¿no? La capacidad de trabajar cualquier ámbito, con independencia de si por tu pasado es un ámbito en el que te mueves especialmente bien o es un ámbito en el que estás muy verde y tienes que desarrollarlo, ¿no? Me refiero en concreto a lo que son las habilidades de comunicación, ¿no? Los ingenieros es verdad que normalmente no salimos con esas habilidades muy trabajadas, pero se pueden trabajar. La buena noticia es que se pueden trabajar y se pueden conseguir muy buenos resultados. Y se deben trabajar y se deben conseguir. Y cada persona es un mundo y hay a quien le dará más vergüenza, menos vergüenza, le costará más o menos, pero hay herramientas que te ayudan a eso. Para mí, el empezar mucho antes de llegar a la carrera a hacer teatro aficionado, de hecho yo empecé a hacer teatro aficionado en una época en la que era un tío muy tímido, que como podéis estar comprobando quedó muy atrás aquella época. Entonces a mí el teatro en aquella época me ayudó. Luego el teatro me ha ayudado mucho a esa capacidad de ponerte en los pies de otra persona, que puede ser muy distinta a ti, pero cuando por obligación te tienes que meter en un papel y te toca hacer un papel de alguien que está muy lejos de lo que tú eres, pues practicas esa habilidad de cómo se sentiría este tío o cómo me sentiría yo si fuera este tío frente a esta situación. Y entonces con eso vas cogiendo tablas y vas mejorando esas habilidades. Y luego es verdad que una vez que llegué a Cádiz se juntaron allí la música, el sentido del humor, un montón de cosas que a mí me gustaban especialmente. Pues la chirigota es un campo de ejercicios perfecto. O sea, ponerte en un papel que te lo da la vestimenta que llevas, que lo defiendes cantando unas letras, pero que durante todo el día estés cantando o no, y desde que has salido de casa hasta que vuelves, la gente va a interactuar contigo por ese papel que vas representando, y si tú le respondes como José Luis Hinojés van a decir que tío más oso, pero si tú le respondes como el papel al que se están refiriendo, pues generas unas dinámicas muy divertidas y muy enriquecedoras, ¿no? Entonces todo eso es un campo de ejercicios fantástico cuando luego llegas a una negociación con un cliente o llegas a una situación tensa en tus propios equipos. Le cantas una chirigota y a correr. Pues por ejemplo es un recurso que procuro utilizar, ¿no? El humor como antídoto para esos momentos tensos, el poder decir algo que afloje la presión en un momento que una reunión, una negociación o lo que sea, se está empezando a poner difícil. Otro miedo muy típico en los ingenieros, ¿no? Cuando les intentas animar a hacer presentaciones, a hablar en público, tal, y si me preguntan de lo que no sé, pues tendrás que decirles que no lo sabes, que lo vas a mirar y les responderás. Lo peor que puedes hacer es intentar aparentar que sabes de lo que no, porque te pillan, o bloquearte. O sea, obviamente nadie espera de nadie que lo sepa todo, porque si no estaría... Salvo que seas José Luis Hinojés. En ese caso ya... estarías de premio Nobel en algún sitio, no estarías de director de marketing en Navantia, ¿no? Pero es que además, precisamente cuando tú le preguntas a un director de marketing de Navantia algo y te responde, pues mira, eso no lo sé, suceden tres cosas. La primera, que la persona dice, ¿qué tío más honesto? ¿Vale? Otra cosa es que a todo lo que te pregunten digas no sé. Pasa a decir, mira que te vas a estar, que tú más ignorante. Vale. Lo segundo, le das legitimidad a todo lo que digas después. Porque si a lo que dices que no lo sabes, dices no lo sé, ¿no? Si a lo que no sabes respondes no lo sé, al resto de preguntas que te están planteando, tu respuesta ya automáticamente tiene validez. Y la tercera, la persona se siente bien porque dice, vaya pregunta buena que acabo de hacer. A mí me ha ocurrido alguna vez en algún curso, cuando me han preguntado algo varias, o que sea, a la quinta, a la sexta, esto te cuento un truco, y como no lo sigue nadie, si me hacen, después de dar yo una conferencia y tal, 5 o 6 preguntas,
y por lo que sea, a la sexta es una pregunta que por lo que sea la domino, tengo clarísimo que contar, digo, pues la verdad es que no lo tengo claro. O sea, me trago el ego y digo, pues no lo tengo claro, porque no quiero parecer un sabiondo. Y hay veces que a la quinta o sexta pregunta, o incluso antes, digo incluso no lo sé. Digo, oye, déjame improvisar una respuesta y tal, pero la verdad es que esa pregunta, no. Y hay un cuarto factor, además, que desde el punto de vista de marketing, ya no tanto comunicación, pero marketing, también es muy importante. El recuperar ese contacto 1 o 2 días después y darle respuesta a esa pregunta genera un enganche contigo como persona y con tu empresa enorme, porque seguro que ese tío se ha ido pensando, he hecho una pregunta muy buena, pero este ni me va a contestar. Si en cambio tú le contestas y le demuestras que efectivamente ibas a mirarlo, ese enganche es muy importante. Sobre todo si le pones luego postdata. Me ha llevado 2 horas en la Wikipedia, tío. La próxima vez le preguntas a otro. Oye, cuando tú estás con tu gente, claro, vosotros os dedicáis a plantear desde cero proyectos de algo que no solamente tiene que flotar, sino que encima tiene que garantizar en su entorno la seguridad de un país. Entonces, cuando estáis planteando con tus equipos, entiendo que son equipos de ingenieros, son equipos a lo mejor de otras disciplinas, ¿cuál es la habilidad que tú actualmente estás trabajando más con ellos? Porque no solamente lo contarás tú, también tus ingenieros contarán o plantearán parte del memorándum, parte de la memoria del proyecto. Sí, para mí un punto clave en el que tenemos que trabajar mucho y hemos ido mejorando, pero aún nos queda recorrido. Nuestras ofertas, como te decía antes, son generalmente muy complejas, requieren gran cantidad de información, documentación técnica, desde luego, documentación jurídica, documentación financiera, documentación de planificación, de colaboración con industria local. Hay muchísimos documentos y mucha gente involucrada. Tú puedes diseñar muy bien tu campaña de cómo llevar esa oferta, cuáles van a ser tus objetivos, qué precio quieres dar como precio ganador, cuáles son las ideas de fuerza que tienen que aparecer por todas partes. Todo eso está muy bien, todo eso tienes que conseguir que aparezca por todos los documentos y por todos los papeles que presentes en la oferta, que la oferta de verdad dé una sensación de unidad. Pero para mí es clave que todo el que participa en la oferta piense en el papel del que va a leerse, el papel que juega, el que va a leer los documentos que tú entregas. Al tío al que yo le voy a dar el documento donde describo el motor, se va a tener que leer 4, 6, 8, 10 documentos muy parecidos de distintas ofertas describiendo motores. Por muy friki aficionado que sean los motores, le va a costar hacer la digestión. El quinto motor dirá, mira, me lo digo igual en diagonal, ¿no? Efectivamente. Y lo mismo, eso a los técnicos que directamente interactúan entendiendo, digamos, tu lenguaje. Pero es que tus documentos también tienen que elevarse a un poder decisor que no tiene por qué tener esos conocimientos técnicos y que tiene que encontrar en tu oferta algo diferente, algo atractivo que no encuentre en las otras. Entonces, saber ponerte en, vale, yo voy a hacer un documento que los ingenieros siempre somos muy de, lo mío técnicamente va a ser lo mejor. Muy bien, no lo dudo. Pero como estas ofertas van por requisitos, tú técnicamente mejor para cumplir los requisitos y lo del otro también y lo de la competencia enfrente también. Porque si no, no estarías ofertando, punto. Porque si no, el que no cumple los requisitos no pasa. Entonces todos los que pasan cumplen los requisitos. Ahora, a partir de ahí, ¿cómo ganas tú a todos los que han pasado? Pues porque el que recibe los documentos encuentra en tu propuesta algo que no encuentran las demás. Y esto engancha con lo que hablabas tú antes de la venta emocional y de las emociones. Hay dos claves. Una, conseguir enganchar sus emociones, y otra, que en lo que tú generas se perciba que lo que tú estás haciendo lo estás haciendo con pasión, con emoción. Que no estás haciendo la tabla Excel del presupuesto como podrías estar haciendo la lista de la compra de tu casa. Exacto. Sí. Es que hasta en la manera en que lo maquetas, la forma sigue a la función. Que un buque de tan grandes dimensiones flote no es porque no se hace bonito porque se hace bonito, es que el hecho de que flote algo tan grande es porque obedece a unos principios físicos y eso lo hace bello. Un sistema cuando es mínimo, cuando tiene la mayor simplicidad, que es lo que decía Leonardo, ¿no? La mayor sofisticación, es precisamente cuando ves en él la forma, percibes en él la funcionalidad que va a tener. Por eso yo estoy convencido, y aquí como dije el otro día, ¿no? en otro episodio, como perito judicial, no vale cualquier cosa. Hay que hacer un bestseller.
aunque la obligación del secretario judicial, ya te digo yo que los jueces rara vez se leen los peritajes, pero bueno, el secretario judicial sí o sí se lo tiene que enchufar. Entonces, aunque sea su obligación leérselo, haz que le apetezca leérselo. Haz un maldito bestseller. Que el tío, aunque no sea de ciencias, aunque no sea de ingeniería, si es secretario judicial, rara vez será de ingeniería, que quiera página tras página seguir leyéndolo. Que la propuesta de Navantia, cuadro tras cuadro, aunque solo sea por la tipografía, por la manera de hacer los encabezados, por el diseño de las filas, decir, ostras, aunque solo sea para decir, ¿y esto con qué lo habrán hecho? ¿Con Word? ¿Con qué? ¿Con tal? Algo que digas, oye, es que la calidad del barco va a estar a la altura de la calidad del proyecto. Y parece una tontería, pero si no te tomas en serio la estética de ese proyecto, ¿cómo se van a tomar en serio la ejecución de un barco que puede valer? ¿De cuánto podemos estar hablando? ¿De 400 millones de euros? Igual me quedo corto. Sí, en fragatas podemos estar hablando de esos rangos, patrulleros puedes tener de 100, 200 para arriba. Al final los proyectos son, como te decía antes, muy complejos, tienen muchos otros aliños en la ensalada. Entonces, ¿cuánto cuesta el barco, solo el barco? Pues nadie compra el barco, solo el barco. Te compra el barco, los simuladores, el apoyo al ciclo de vida, compran más cosas. Entonces, estos contratos al final es otra de las dificultades desde el punto de vista de inteligencia competitiva, ¿no? ¿Nuestro producto está en precio de mercado o no? Pues es que saber el precio de mercado es muy complicado, porque no hay un mercado estándar de póngame cuarto y mitad de submarino. Vale. Oye, hay algo, claro, que estoy convencido, no lo hemos dicho, pero que ayuda a la manera de gestionar los proyectos y por tanto la comunicación. Y es que tú puedes tener de primeras muy claro cómo va a ser el proyecto, tienes claro por dónde llevarlo y de repente tienes que cambiar. Que creo que como corredor de maratones es algo que tienes más que claro. Que tú piensas que en el kilómetro 12 vas a estar súper fresco. Bueno, después de tomarte algo de agua, y de repente llámalo muro emocional, llámalo muro mental, llámalo que te duele un pie o yo qué sé, la fastiarata que te empieza a fastidiar y de repente tienes que mentalmente reajustar. Y eso de alguna manera lo ves en tus proyectos. Sin duda. Sin duda. De hecho, otro de los motivos por los que te decía antes, yo nunca he vendido un barco de guerra todavía. Y digo todavía porque aunque ya no estoy haciendo labor comercial directamente, pero por los tiempos de maduración que tienen nuestros proyectos, sigue habiendo ofertas que yo participé como comercial en el momento que se presentaron, en una de las muchas fases por las que pasan, que aún están vivas, aún no se han adjudicado, no ha ganado nadie, ¿no? Entonces, es que se habló de 5 años antes, 5 años de tiempo, claro. Es que entonces tú imagínate en 5 años la de cosas que cambian, la de bandazos estratégicos que puedes dar, la de pues de repente te estás posicionando muy bien para una oferta, estoy poniendo un ejemplo, en Reino Unido, y tu idea fuerza es que como tienes un astillero disponible vas a conseguir que tengan el barco entregado antes que nadie de la competencia, porque a ellos les corre mucha prisa tener el barco. De repente llega un Brexit, se les quitan las prisas y en cambio lo principal para ellos es todo se tiene que hacer en el Reino Unido. Pues o te reajustas estratégicamente o te acabas de quedar sin oferta. Tanto puedes quedar sin oferta que pueden llegar a sacar un nuevo requisito que diga, y el que se presente solo puede ser inglés. Y ni siquiera te dejan presentarte. Entonces, estas cosas ocurren y nunca en un proyecto de los nuestros, mi sensación es que nunca tienes todo bajo control. Hay cosas que estás vigilando y las ves y no puedes actuar sobre ellas porque están muy lejos de tu esfera de influencia, sobre todo las historias más políticas o geopolíticas. Hay cosas que muchas veces ni siquiera ves porque de repente estallan y están ahí. Y hay cosas sobre las que sí que puedes actuar y tienes que tratar con mucho cuidado, ¿no? Y mantenerte siempre atento de cómo va evolucionando el escenario. Eso es verdad que es muy parecido lo que tiene para mí cualquier deporte de fondo, ¿no? Yo como corredor o el que haga ciclismo o el que nade, si tú te pones un objetivo, correr un maratón en otoño del año que viene, tienes que empezar a trabajar desde ya y tienes que hacer tu planificación y decir, pues ahora puedo empezar a correr media hora, dentro de un mes debería estar corriendo 1 hora, 4 meses antes del maratón debería hacer una media, 2 medias, si estoy en peso muy por encima de donde debería, tengo que cuidarme, si no mis rodillas no van a llegar, tengo que vigilar lo que como porque voy a someter al cuerpo a unos esfuerzos que hay que tener cuidado con lo que comes. Y todo eso además lo tienes que cambiar cada día, porque el día que ibas a salir a correr 2 horas está cayendo agua como la mundial y la pereza te puede y después no salgo.
pues tengo que reajustar mi plan de entrenamiento porque mañana que iba a descansar ahora salgo, pasado que iba a hacer 3 horas, si salgo mañana, pasado no puedo hacer 3 horas porque me muero, tendré que hacer menos. Ese reajuste continuo a nivel trabajo de ingeniería ocurre siempre. Y lo importante es que sepas comunicarlo al resto del equipo. Porque con toda la vorágine en la que estás metido puede ocurrir, y es algo que nos ocurre a veces, que tú veas que hay que cambiar algo, que tú estés convencido de que hay que cambiarlo, pero no se lo cuentes a nadie. Y entonces cuando no llegan los documentos dices, pero ¿cómo este documento dice esto si ahora resulta que la idea importante era otra? Se lo contaste a todo el mundo, te aseguraste de que lo habían entendido. Bueno, eso es muy propio de japoneses, sobre todo si ven que hay un error de alguien que es tu jefe, así se vaya a hundir el barco. Tiene un servilismo y un enfoque medieval en este aspecto, que es antes que corregir a tu jefe, así se vaya a hundir el barco, ¿eh? O sea, pues lo mismo pero al revés, es decir, si tú ves que alguien de tu equipo no ha entendido algo, pero tienes que asegurarte, porque si no lo ha entendido, tú como jefe seguramente serás el responsable, eres el que tiene la culpa de eso. Si algo no se ha entendido encima de gente del nivel con el que tú trabajas, seguramente es porque no lo has contado adecuadamente. Exacto, esa última parte de la comunicación de emisor, mensaje, receptor, ¿vale? Tú has emitido un mensaje y ha llegado al receptor, sí, porque estaba delante mío, he hecho que así con la cabeza. He hecho que sí. Ha hecho que sí. Vale, el mensaje ha llegado, pero lo ha entendido. Tienes que hacer esa última comprobación, porque si no, el ciclo de la comunicación no lo has completado, lo has dejado a medias. Y luego, efectivamente, las consecuencias vienen, ¿no? Y además que el receptor último de vuestros proyectos también puede ser una persona de una cultura totalmente diferente, porque trabajáis con todo el mundo. Correcto, y ahí estás mencionando otra cosa que a mí me sorprendió mucho cuando llegué al área comercial y empecé a trabajar en el área comercial y fui también formándome un poco en esto, ¿no? Las diferencias en la comunicación por diferentes culturas. Y además es de las cosas que te cuentan en una charla teórica y las compruebas al día siguiente en la realidad, y cuando te paras a pensar dices, ahora entiendo por qué cuando fui a Singapur salí con la sensación de que no me habían hecho ni caso. No es que no me habían hecho ni caso. No es que no me hicieran ni caso, es que no les dejé hablar. Es que las culturas asiáticas, por ejemplo, por su estilo, cualquier generalización siempre tiene sus... Te puedes encontrar gente que no cumpla la norma, ¿no? Pero generalmente en las culturas orientales, ellos esperan que tú hables primero. Y ellos no van a intervenir hasta que no haya un silencio que a ti te parezca incómodamente largo. Ahí es cuando ellos van a decir, vale, ahora me toca, y van a arrancar. Si tú cuando llegan esos silencios te sientes mal y sigues hablando y sigues diciendo cosas, dices, no me han hecho ni caso, no me han dicho nada. A mí me pasó algo, no es exactamente eso, pero parecido. La gestión de los silencios de esta gente es curiosísima. Te estoy hablando de hace... se ha llovido, pero es que aquello me marcó. Te estoy hablando del año 2004-2005. La empresa en San Cugat tenía una división que se dedicaba a una oficina de semiconductores, ¿vale? La división que era de productos avanzados, que la central estaba en Nagano, que en Japón. Entonces era un cliente mío. Entonces tenemos una reunión importante porque teníamos la oportunidad de hacer crecer el proyecto y tal. Y yo tuve la sensación de que el jefazo estuvo literalmente durmiendo. O sea, digo durmiendo, solo faltaba la palmatoria, la vela y el moco que le caía durante la intervención, tanto mi compañero como la mía. Bueno, pues cuando terminamos, de repente abre los ojos y me hizo una pregunta que era el catón. Yo, este cabrón no estaba durmiendo para nada. Entonces, eso que en cualquier otra situación pensarías que es un tío que está durmiendo, yo no sé qué estaba haciendo, pero me hizo una pregunta que era, o sea, tú no estabas en el quinto sueño en absoluto. Eso daría para un programa entero, el tema de las presentaciones, pero las presentaciones enfocadas al feedback instantáneo que vas recibiendo de tu auditorio, ¿no? De cómo tienes que prepararte en función de cómo sea el auditorio y cómo tienes que intentar modelar tu mensaje según cómo veas que reacciona. Daría para mucho. Lo que pasa es que da para mucho porque, claro, tú puedes adaptar si tienes ciertas tablas. De hecho, yo a lo que ayudo a mis clientes es precisamente a definir muy bien una presentación técnica en entornos de ingeniería, en entornos de ciencia, saber cómo adaptar, pero también el no dejarte engañar por tus sensaciones. Que una persona esté con la cara así apoyada
pues tú puedes decir, pues vaya rollo le estoy contando. A lo mejor es su manera de expresar que ahora está relajando su cuerpo y centrando toda su atención en ti y necesita la mano precisamente para simplemente seguir enfocado en ti, ¿no? Entonces no lo sabes y muchas veces empezamos a entrar en sudores fríos creyéndonos que están pasando cosas en la mente de los que nos oyen que realmente no están pasando. Esto da para mucho, ¿eh? Sí, Esto da pero para mucho. Y cuando las delegaciones a las que te enfrentas tienen roles muy diferentes. Nosotros, por ejemplo, solemos recibir de vez en cuando visitas de embajadores, de embajadas, y es muy normal que venga el embajador del país que sea, con su agregado de defensa y a lo mejor con el jefe de la Marina. Y ahí tienes 3 perfiles, que los 3 son muy importantes, pero que necesitas mandar mensajes distintos, porque el jefe de la Marina es un tío muy técnico que sabe mucho y al que le tienes que dar chicha, y el embajador es alguien muy importante que a lo mejor no tiene ni idea de barcos y que no quieres perderlo y que se duerma. Entonces, oye, y esta gente va como en los dibujos de Mortadelo y Filemón, que van ahí con toda la chatarrería y encima. Es que me estoy imaginando la situación. Mortadelo, que no digo que seas Mortadelo ni Filemón, ¿eh? No. Me estoy imaginando ahí con todo el bigote y la gorra y las guerreras y tal. El mundo militar es un mundo y tiene unos códigos de comunicación muy particulares que facilitan las cosas en cierta manera porque es fácil conocerlos. Son estándares, son protocolos que efectivamente ayudan y mucho, sí. Ayudan y al mismo tiempo dificultan. A mí me hace mucha gracia la mezcla de que el mundo de defensa en general sea el mundo donde más peso o más inversión o más movimiento de innovación hay, y al mismo tiempo es el mundo más tradicional que te puedes encontrar. Nosotros ahora mismo, la empresa está en un momento clave de evolucionar más allá de un astillero y de una empresa que vende barcos a convertirnos en una empresa de tecnología, que hacemos sistemas y que resolvemos tus problemas con tecnología. Nosotros a veces tenemos miedo de vamos a probar tecnologías y cosas muy innovadoras, muy diferentes. Si aciertas, muy bien. Si fallas, te pones muy en riesgo. Cuando miras a tu cliente y dices cuál es la manera de intentar bajar ese riesgo, pues voy a buscar un cliente preferente con el que ir de la mano que me ayude. Tú miras a tu cliente y según con quién hablas, o hay gente muy pro innovación o hay gente muy tradicional. Entonces a veces te da el miedo de nos vamos a quedar anticuados por nuestros clientes, porque no nos permiten innovar lo que nos haría falta. Claro, esperan de ti que lideres ese proceso de innovación, pero a la vez en su ADN está el ser conservador y luego al mismo tiempo son los primeros que implementan, ¿no? Entonces... A mí me sorprende muchísimo porque existe y es una mezcla de innovación y tradición que existe y en la que nadamos en nuestro escenario, ¿no? No estoy para nada criticándolo ni pretendiendo cambiarlo, es reconocer el escenario en el que estás y en el que tienes que moverte. Oye, José Luis, no me perdonaría que nos despidiéramos sin antes preguntarte algo que seguro que nunca te han preguntado. ¿Has ido alguna vez en un buque de guerra? ¿Has navegado? Sí, claro. Jorín. En varios, en pruebas de mar he estado. En la época que estaba en ingeniería, yo fui jefe de proyecto de los patrulleros que se construyeron para Venezuela. Eran 3 patrulleros de un tamaño más pequeño y 4 patrulleros de otro más grande. Y como jefe de proyecto navegué en las pruebas de mar de esos barcos. Yo tuve la suerte de pasar todos mis años en ingeniería con unos proyectos que ya estaban en fase de construcción y de hecho coger la construcción entera, las pruebas y la entrega, ¿no? Porque ahí es donde más aprendes. Yo siempre digo que lo que yo aprendí de ingeniería fue de las cosas que no salieron bien a la primera. Lo que llegaban, le daban al botón y funcionaba, yo no me enteré nunca de nada. Lo que llegaban, le daban al botón y algo no funcionaba es cuando venía, ¿dónde está el jefe de ingeniería? Que algo aquí no va. Y era donde había que meterse a estudiarse qué estaba pasando ahí, ¿no? Eso te da un aprendizaje enorme. Entonces sí he navegado. He navegado en buques de guerra de otras armadas también. A mí me encantan los barcos. Es curioso que no, siendo mi familia de interior y no habiendo tenido nadie en la familia que sepamos con aspiraciones marinas o marítimas, pues a mí desde que muy pequeño en un campamento de verano aprendí a navegar a vela, pues me gustaron los barcos. Y cuando llegó el momento de decidir carrera, entré en navales, era una de las opciones y fue en la que al final entré. Y siempre he contado con la ventaja de que me gustaba y que tenía pasión por lo que estaba haciendo, ¿no? Y en los momentos duros de aprendizaje en la carrera o duros en mi vida laboral, que los ha habido, pues esa pasión y ese disfrutar del trabajo, que aunque tengas 4 días malos y estés quemadísimo, en el momento que aparece algo bueno te da mucha energía, pues eso ayuda.
El saber hacia dónde vas. Oye, y además si sabes hacia dónde vas, sabes cuándo darle o no al botón, a la bocina del barco. A decir, cuida un momento, detén. Estoy para... entrando en puerto. Oye, por cierto, ¿le has dado alguna vez al botón de la bocina? Eso no te habrán dejado. Supongo que sí, pero no lo sé. Jolín, eso tiene que ser lo más. O sea, eso de llegar y darse al botón. Porque no estamos hablando del claxon de un camión, estamos hablando de la bocina de un buque de guerra. Suena bien, sí. Eso tiene que ser maravilloso. En las ferias a las que vamos a muchas ferias a lo largo del año a nivel internacional, solemos llevar a muchas de ellas un simulador de navegación que reproduce las ventanas de lo que sería un puente de un barco de guerra con monitores y lo que sería la consola de control con monitores táctiles. Y entonces... y es un simulador, o sea, como los barcos Tente de cuando éramos pequeños, pero en grande, ¿no? O sea, tú lo que haces es controlas todo lo que estarías controlando en el barco real, y en este caso el simulador, por ejemplo, de las fragatas que construimos para la Armada Australiana, y tú estás sacando la fragata en la bahía de Sydney de su base naval. ¡Qué pasada! Entonces, en esos simuladores nosotros, cuando no hay nadie, o ya a última hora tal, reconozco que nos vamos a jugar al hundir la flota con el simulador. Hundir la flota por computador. Es que ahora veo que eres humano, porque antes me ha salido así, veo que no te ha hecho ni puta gracia y digo, pues yo creo que ha sido una gracieta bastante buena la que me ha salido. A mí me ha parecido que era francamente graciosa. Y digo, pues se la digo. Y veo que no te ha hecho ni furifa, digo, pues igual es que la tienen muy oída en Navantia al hundir la flota por computador. Te voy a decir a ti lo que me dicen a mí los de la chirigota. Ya está el madrileño que se cree que tiene gracia. Es lo mismo que acabas de decir a mí. Correcto. Oye, que es que eso da también... el brainstorming se supone que es una técnica de gestión de proyectos en la cual ninguna idea es mala, que todo el mundo opine, todo se considera. En las chirigotas es sí, pero no. Es decir, que todo el mundo opine, pero ante la duda es mala. Es decir, tienes que demostrar que realmente hace gracia. Sí, por supuesto. Nosotros siempre decimos que nuestra chirigota es una democracia dirigida por un director. Bien, vale. Entonces, por supuesto que, por ejemplo, las letras las llevamos los miembros de la chirigota, ¿no? Tú llegas allí con tu papel, lo plantas delante de todo el mundo y aquello es el auténtico despelleje de tu propuesta. O sea, va todo el mundo con el cuchillo entre los dientes. Lo cual garantiza que los textos, las letras que pasan el corte realmente son buenas. Por el camino hay muchas letras que tú puedes llevar algo preparado. Oye, el final no me gusta, vamos a cambiar el final, vamos a hacer no sé qué tal. Empieza a meter allí mano todo el mundo y al final no reconoces a tu criatura. Pero la criatura que sale es mucho mejor que la que tú habías llevado. Ha pasado un firewall nivel infierno, básicamente. Y luego encima hay un último filtro que es que tú puedes creerte que tienes un repertorio muy gracioso y llegas a la calle, empiezas a cantar y hay cuplés o hay pasodobles, hay letras que tú cantas y la gente no se ríe. Entonces nosotros, que somos un grupo que está ya muy rodado y que llevamos muchos años juntos y tenemos la suerte de tener un director que domina muy bien ese momento, pues nosotros salimos a la calle habiéndonos aprendido 24 cuplés, una cosa así, y al final cantamos 12, 18 como mucho, porque sabemos todos los años que hay unos cuantos que el primer día de actuar en la calle los borras porque no se ha reído nadie y ya no los vuelves a repetir. Vale, entonces no te queda otra que decir, habrá que revisar el guión. Esto, la palabra última la tiene el público, eso está claro. Oye, antes de despedirnos, José Luis, regálanos una idea, un concepto, una sugerencia, algo que o bien vaya a hacer mejor nuestras vidas o que vaya a hacer mejor la vida de las personas que nos escuchen. Pues para mí, suponiendo que tengamos ingenieros escuchándonos, y a ellos los tenemos a todos, de hecho. Los tengo a todos comprados, para que te hagas una idea. Sí, porque les instala a todos un software pirata al que esté colegiado y no se escuche el podcast Cinematic, le aplicamos el 335.1 y .2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. O sea, que te quedas sin el título. Pues yo los tengo a todos acojonados. Claro. No, para mí hay algo que debemos siempre trabajar, los ingenieros, y son dos cosas. Uno, la inquietud, ser inquietos, eso lo traemos bastante bien de serie. Si estás ahí en ingeniería es porque te preocupan los procesos, el por qué las cosas pasan como pasan. Esa inquietud ya te pone en un buen punto de salida. Pero luego no te limites solo a donde estés cómodo. Al contrario, mueve tus inquietudes hacia donde no estés cómodo, porque esas áreas son las que más beneficio te va a dar si consigues desarrollarlas.
encauzarnos, dirigirnos, enfocar la nave hacia aquello que no nos haga sentir precisamente cómodos. Y sin embargo, totalmente cómodos hemos estado, tú y yo, creo, hemos estado charlando un montón de temas. Ha sido fascinante. Creo que nunca, la mayor parte de las personas que nos escuchan nunca se habían planteado cómo es este mundo de la ingeniería naval y cómo enfocas desde el punto de vista de tu vocación como ingeniero, de tu vocación como comunicador y a la hora de gestionar y hacer que tu equipo crezca, y es el ayudarles a que sepan contar mejor los proyectos, que al final es una venta emocional. Estás vendiendo un buque de guerra, es un proceso muy largo y las emociones tienen un factor muy importante. José Luis, me ha encantado charlar contigo. Igualmente, cuando queráis montamos una monográfica de buques de guerra. Sí, y con chirigota a bordo. Oye, También. esto es gestión de proyectos pura y dura, ¿eh? Lo hacemos... De hecho, ahí tienes ya el nombre para el programa, chirigota a bordo. Chirigota a bordo, ¡pumba! Genial. Un abrazo fuerte. Y al resto de los que nos estáis escuchando, esperamos que lo hayáis disfrutado enorme con José Luis y os esperamos en la próxima entrega de Cinematic, un espacio para hablar de comunicación interna y externa en las áreas de las matemáticas, el arte, la tecnología, la ingeniería y la ciencia. Sed buenos y hasta pronto. Cinematic.